Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy tenemos artista nuevo ruso. Vamos a estar disfrutando de Emma M, así se llama, pero es mujer, ¿sí? Emma en Rusia con 2 M significa, es un nombre de mujer. Yo me llamo Emanuel y la abreviación, es con una sola M. Gracias por recomendarme estos artistas en los comentarios, que ustedes ya saben que lo pueden hacer en ese lugar. Me dejan el link ahí abajo y yo lo busco y lo reaccionamos y traemos y hablamos de las voces de artistas rusos. Emma M es una cantante, compositora, poeta rusa que nació en 1992, así que tiene unos jóvenes 31 años más o menos, que mientras estudiaba hizo una banda y la pegó y fue espectacular. Así que vamos a ver, sin mucho más, con qué nos encontramos. Tiene muchísimas vistas y está en la radio que yo amo. Es asto, no me acuerdo la B, si es como la S, es asto o apto. Muy bien, a ver con qué nos encontramos. Ok. Нежная, как шелк, сладкая, как мед. Было между нами, сердце не врет. Ok, qué gusta. Vos sabés que hay un montón de cantantes rusos que tienen esta similitud de que usan muchísimo frito. Y también he llegado a descubrir en mí como que puedo decodificar las melodías que hacen en Rusia. Tienen algo distintivo totalmente que tiene que ver con lo cultural, con la construcción musical del país, de su cultura. Son melodías que comparten algo en sí que te das cuenta que es algo ruso. Debe ser de haber escuchado tantos cantantes rusos, pero puedo identificar cuál es una canción rusa. Amo, es como un nuevo superpoder. Большой. Es muy extraño, tiene una manera muy extraña de cantar. Tiene una manera muy particular de llegar a colocar el sonido. Es una voz extremadamente nasal, es la dueña del twang, pero también corta mucho las frases, o sea, es bastante melodioso hasta un punto. Y antes de terminar la frase, como que concluye muy pronto el verso. Sí. Amo la canción. Igual tiene, no sé si será un vocoder o algún efecto tiene ahí atrás que hace una voz, o que le dobla la voz y hace llenar mucho más. Porque ¿qué pasa? Cuando las voces son muy agudas o utilizan mucho twang, esta voz es muy aguda y tiene muy poco cuerpo, por ende tiene muy pocos armónicos. Lo que quiere decir es que tiene como muy poco cuerpo la voz. Entonces, para que suene un poquito más grande, la voz como un poquito más gruesa, entre comillas, se le pone un efecto que te duplica la voz. Entonces suena un poquitito más grande. Pasa con el piano, por ejemplo, que las notas que son graves tienen una sola cuerda, el martillo golpea una sola cuerda, y las notas que son muy agudas, como pierden cuerpo, pierden volumen, presencia, son 3 cuerdas. Son 3 cuerdas y el martillo golpea las 3 cuerdas. Entonces suena bastante grande como para equiparar los cuerpos, ¿entendés? Que sean como que suenen con la misma contundencia. Entonces a ella le están haciendo más o menos lo mismo con la voz. ¡Amo! Sí. Mucho portamento. Y también eso del muchísimo. Y portamento. Sobrada de efectos. Ok. Están tocando con una pista. Ustedes verán que no hay nada que hace esos ruiditos, esos soniditos que son bastante tecnológicos. Es una pista. Ponen la pista, tocan los instrumentos orgánicos que se pueden tocar ahí, que la batería no es orgánica, es eléctrica. Parte sí y parte no, pero es eléctrica en sí. Entonces, claro, pueden tener como más de esos instrumentos que son sintetizadores porque utilizan una pista de instrumental. Esas baterías están buenísimas para los departamentos que no se puede hacer mucho ruido. Se escucha por acá nada más. Me gusta.
Ok. Я забуду Me gusta. сцены прощания, глупые старания. Mucho Только frito. плачет сердце прекрасное и самая несчастная. Не без тебя не El estribillo, amo que marque tanto el estribillo. Porque hay muchas canciones que no te lo marcan tanto y como que no parece ese creyendo ahí en el estribillo que te hace como, oh, amo esta parte. Hay muchas canciones que no la tienen y esta es una canción de las que sí lo tienen. Y marca una diferencia bastante grande. вся эта beautiful life без тебя, без тебя. Sí, el control que tiene vocal es maravilloso. Сердце моё печаль, Sí, ahí te explico por qué. словно холодная сталь. Без тебя, без Vamos. тебя. Мечты без тебя пустые, Sí, sí. звезды не падают, и птицы. Esta es la famosa parte C de la canción. Viene las estrofas que se repiten, el estribillo que se repite y la parte C que es algo completamente diferente a lo que venía, a lo que te refresca un poco el oído. Tiene muchísimo control sobre la musculatura porque cuando vos haces todos estos efectos suceden muchísimas cosas en la voz y en los músculos que hacen que se pueda generar esos sonidos. Hay cositas chiquititas que se van moviendo, cambia también el flujo de aire, cambian muchísimas cosas que uno cuando está cantando no las piensa porque ya lo tiene naturalizado, que para eso está la técnica vocal. Y está muy bien hecho, o sea, tiene muy bien resuelto el tema de los efectos. Y muy buen control, no se esfuerza. Я без тебя не в кайф. Ya está, la amo. Sí, sí. La actitud, la actitud. Без тебя, Amo la canción. без тебя. Сердце моё печаль, No. словно холодная сталь. Без тебя, Amé. Amé. без тебя. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho como artista. Siento que tiene canciones increíbles, que tiene muchísima destreza vocal. O sea, amo eso. De los cantantes, lo que más me gusta es eso, porque tiene, al tener tantas herramientas, en realidad, es como que vos decís, ay, puede cantar cualquier cosa. Entonces, eso sumado a una creatividad interesante y muy estimulada, puede hacer canciones maravillosas. Me pueden recomendar acá abajo más cantantes rusos o otras canciones de ella y las traemos acá y analizamos las voces y etcétera. Mis chiquis, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Spasibo Baljoy. Les mando un beso enorme, tsuluyu, tsuluyu, y nos estamos viendo en el próximo video. Paca, paca.